Bien, estimados alumnos, vamos a dar inicio a nuestras clases virtuales. El día de hoy vamos a ver el capítulo de polígonos, ¿no? Es importante conocer el concepto para yo poder desarrollar los ejercicios. Veamos, polígonos. Polígonos, jóvenes, viene a ser pues la unión de como mínimo tres puntos colineales. ¿Ya? Porque, ¿qué pasa que fueran tres puntos colineales, ¿no? Acá, por ejemplo, tengo un punto, dos puntos, tres puntos. Si yo uno estos tres puntos, ¿formaré un polígono? No. Por eso se dice que necesariamente tienen que ser no colineales, ¿no? Entonces, como mínimo tres puntos. Entonces, aquí vemos, ¿no? El punto en el vértice A, B, C, D, E. Yo uno esos puntos y formo un polígono. ¿Está bien? Y de hecho que tiene sus propios elementos. Por ejemplo, ¿no? Vértices. ¿Quiénes vienen a ser las vértices? La unión de los lados, ¿no? En A, B, C, D, E. Entonces los vértices serían el vértice A. ¿Quién más? Vértice B. ¿Quién más? Vértice C y vértice D. Y el vértice E. Esos vendrían a ser los vértices. Los lados son la longitud del lado de los polígonos, ¿no? En este caso ED, CD, ¿no? Entonces los lados serían AB. ¿Quién más? BC. ¿Quién más? CD. ¿Quién más? DE. Y por último tendré AE o EA, que es lo mismo, ¿no? AE. Eso vendrían a ser sus lados. Ahora, hay elementos, ¿no? que tienen que necesariamente ser trazados. Por ejemplo, las diagonales. Las diagonales son aquellas longitudes de vértice a vértice, pero no consecutivo. Por ejemplo, el vértice A con el vértice E son consecutivos, entonces esa longitud no es diagonal. Entonces, si yo trazo el vértice A, el vértice D, ¿son consecutivos? No. Entonces, esa sí viene a ser una diagonal. Entonces, trazamos la diagonal, ¿no? La diagonal sería AD, ¿no? AD, AC, puedo trazar BE, BD, etc., ¿no? Entonces, esas longitudes serían las diagonales. La diagonal sería una diagonal AD. AD. ¿Quién más sería diagonal? AC. ¿Quién más? Puede ser BE, BD, etc., ¿no? Etcétera. Puede ser BE. Y así pueden haber más. Diagonales medias. ¿A qué decimos diagonales medias? Las diagonales medias, chicos, vienen a ser las longitudes. ¿Qué longitudes? La unión de los puntos medios de cada lado. Entonces, yo tomo el punto medio de E, el punto medio, entonces digo que esta longitud y esta longitud son iguales. Por ejemplo, aquí tomo su punto medio y digo que esta longitud y esta longitud son iguales. Y así, tomo el punto medio de cada lado. Esas uniones van a ser las diagonales medias, ¿no? Por ejemplo, en este caso, esta sería una diagonal media, ¿no? Esta longitud sería una diagonal media. ¿Por qué? Porque estoy uniendo los puntos medios de dos lados. Una diagonal media. Otra diagonal media puede ser, ¿no? Tomo el punto medio de este lado, ¿no? Digo, ¿no? Si es punto medio, esas dos longitudes van a ser iguales. Si yo hago este trazo, entonces eso, ¿qué cosa vendría a ser? La diagonal media. Y si hago este trazo, también sería diagonal media. Y así, de este lado su punto medio, los unos, y todas esas vienen a ser diagonales medias. Entonces yo pongo, ¿cuáles serían las diagonales medias? La diagonal media sería la longitud de este punto, ¿no? Vamos a llamar este punto M, este punto N, este punto P. ¿Está bien? Entonces una diagonal sería MN. ¿Quién más? Puede ser NP. ¿Quién más? Puede ser PM. Y así puedo conseguir, ¿no? Todo lo que contenga, todo, absolutamente todo. Obviamente que en el ejercicio no te va a decir, trázame las diagonales medias, ¿no? Me pedirá calcular las diagonales, calcular diagonales medias. Ahora, perímetro. ¿Qué viene a ser perímetro? El perímetro está denotado como 2P, ¿ya?
Eso es su denominación. Lo nombro como un 2P. ¿Y a qué va a ser el perímetro? Obviamente, el perímetro viene a ser la suma de las longitudes de los lados, ¿no? El lado AB más BC más CD más DE. Entonces, eso vendría a ser el perímetro. ¿La suma de quién? De AB, BC, CD, DE y AE, ¿no? La suma de todos los lados viene a ser, ¿qué cosa? El perímetro. Entonces, yo tengo que sumar. Esa suma vendría a ser, ¿qué cosa? El perímetro. Ahora, vamos a ver clasificación. Vamos a ver la clasificación de los polígonos, ¿no? Vamos a ver de dos maneras, según su ángulo interior y según su número de lados, que es más sencillo. Según su ángulo interior vamos a tener dos tipos de polígonos. Vamos a tener el polígono convexo y el polígono cóncavo. El polígono no convexo, chicos, ¿no? El polígono no convexo, vamos a decir qué cosa, que sus ángulos interiores, esta representación significa sus ángulos interiores van a ser todos menores que 180 grados. Eso es lo único que tiene que cumplir. Entonces, ¿qué pasa si un ángulo no es menor que 180? Entonces diré que ese polígono no es convexo. ¿Ya? Entonces vamos a tener de esta manera. Entonces estoy graficando. Además de eso, además de esa condición también, ¿de qué manera yo puedo reconocer si un polígono es convexo o no? Entonces yo diré, todos estos ángulos, alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4 y alfa 5, obviamente que son ángulos interiores, todos ellos van a ser menores que 180. Además de eso, chicos, además de eso, ¿qué cosa? Si yo hago un trazo, una secante es aquella línea que corta. Si yo trazo una secante, vamos a trazar en cualquier parte, solo va a cortar en 2 puntos. Solo corta en 2 puntos. ¿Ya? Cuando el polígono es convexo, esta secante solo corta en 2 puntos. O también sus ángulos interiores, todos van a ser menores que 180. ¿Qué pasa cuando el polígono es cóncavo? Cuando un polígono es cóncavo, pues al menos un ángulo interior es mayor que 180 grados. ¿Ya? Entonces, acá ya no sucede, ¿no? Acá al menos vamos a tener un ángulo que es mayor que 180. Vamos a graficar. Más o menos, ¿de qué manera se grafica un polígono cóncavo? Que también es llamado polígono no convexo. Más o menos de esa manera, ¿no? Si yo me fijo todos los ángulos interiores, si yo me fijo en este ángulo interior, ese ángulo interior, alfa, vamos a llamarle, ese alfa a simple vista, ¿qué cosa? Es mayor que 180 grados. Digo que alfa es mayor que 180 grados. Eso tiene que cumplirse para que un polígono sea cóncavo, o sea, no convexo. ¿Y qué pasa si yo trazo una secante? Tengo que buscar el peor de los casos. ¿Qué pasa si yo trazo la secante acá? Si yo trazo, ¿en cuántos puntos corta? En 1, en 2, en 3, en 4 puntos le corta el polígono. Entonces, en un polígono cóncavo, si yo trazo una secante, corta en más de 2 puntos. En este caso está cortando en 4. Entonces sería un polígono cóncavo.